¿Cuántas veces usted y yo no hemos dicho, si Dios quiere? Y pasa como que en ese momento es como si nos desconectáramos. ¡Pum! Ya no me voy a meter si Dios quiere. Y entonces, se oye feo, pero es cierto, es como si de repente le echamos la culpa a Dios y sale bien, qué padre, y si no, pues también. Y nos conformamos con pensar que Dios tenía el control e hizo las cosas. Y muchas veces no nos interesa saber qué es lo que Dios quiere. O sea, es nuestra voluntad y se la empaletamos a Dios, y si Dios quiere, y nosotros empezamos a funcionar solamente como el termómetro de qué fue lo que Dios quiso. Y entonces Dios no quiso, y punto. Y nos conformamos. Pero Dios nos plantó en la tierra. Dios nos puso como propósito, nos puso con un propósito, y nos puso como los ejecutores de su voluntad. ¿Por qué seguir viviendo pensando si Dios quiere? ¿Que Dios no mandó a su hijo? ¿Que Dios no hizo que su hijo viviera una vida perfecta? ¿Que Dios no llevó a su hijo a la cruz para que muriera por nuestros pecados y nos garantizara una buena vida? Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Si Dios quiere, híjole, mano, es que esto está así como... O sea, sí, en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago dice, viviremos pensando si Dios quiere, pero con la intención de conocer la voluntad de Dios y no de cerrar los ojos y echarnos un clavado a lo menso. Mire, Dios nos mandó a tener autoridad sobre la vida. En el libro de Deuteronomio habla y dice, todo lugar que pisare la planta de tu pie te será entregada. Quiere decir, todo lugar a donde tú vayas tendrás autoridad sobre ese lugar y la capacidad de transformarlo. Yo en lo personal hay una cosa que disfruto mucho. Cuando llego y me ha tocado mudarme a algún lugar, lo primero que hago es asegurarme de tener dinero. Y entonces transformo ese lugar. Y yo no soy de las personas, yo no sé si está bien o está mal, pero yo no soy de las personas que va arreglando de poco a poquito. Yo soy de los que tengo que llegar y pintar, colgar cuadros, acomodar las cosas. Ha habido departamentos de renta en donde incluso he tirado paredes, he hecho acuerdos. Y una de las cosas que me gusta mucho es que las personas que visitan mi casa normalmente me dicen, qué a gusto está tu casa. Y digo, claro, en este lugar yo tengo autoridad, y no solamente en lo físico desde el momento en el que me puse a arreglar el lugar, sino tengo todo tipo de autoridad y también tengo la capacidad de establecer el ambiente en el lugar en el que vivo. Y hay personas que llegan y por respeto a mi casa se comportan como termómetros. Ellos miden el ambiente y dicen, qué agradable. Es un privilegio que yo tengo de que la gente disfrute mi casa. Pero el termostato que regula el ambiente del lugar donde yo vivo, soy yo. Mire, hay un libro que con todo gusto se lo puedo compartir, lo tengo en digital, que se llama Tiende tu cama. Y habla sobre esto, dice, si tú no tienes la intención de establecer las rutinas que modifiquen el ambiente, y si tú no te conviertes en el termostato que, ahora sí, que controle tu ambiente, pues te la vas a vivir toda la vida siendo la víctima de las circunstancias y de las situaciones que pasan a tu alrededor. Así de sencillo, amados. Pasa todo el tiempo. Sin embargo, la palabra nos está diciendo, todo lugar que pisare la planta de tu pie. Me gusta mucho la palabra pisare. Pisare. Está hablando como indicativo, autoritativo. Dice, te será entregada. Quiere decir, a todo lugar a donde vamos tenemos la capacidad de ejercer autoridad y cambiar el ambiente. Amados, usted y yo vivimos constantemente nada más midiendo el ambiente. Llegamos a una iglesia, es más, llegamos a la iglesia y empezamos con la alabanza, y hay gente, yo me acuerdo mucho, había una señora maravillosa cuando me tocó cantar varios años en Cancún en la alabanza, y llegaba una señora y me decía, hoy la alabanza no me gustó, y yo le decía, señora,
Es que se está perdiendo usted de lo más bueno. La alabanza no es para usted. La alabanza es para Dios y al que le tiene que agradar es a Él. A mí, perdón, y lo digo con mucho respeto, pero a mí qué me importa si a usted le gustó o no le gustó. Yo vine y establecí el reino de Dios por medio de lo que Él inspiró en mi corazón y de lo que Él me indicó que tenía que hacer. Amados, usted dice, es que Dios no me escucha. No, pues es que usted no va a encontrarse con Dios. Usted va y quiere que Dios le solucione la vida de acuerdo a sus condiciones y a sus deseos. No tiene una intención de tener un diálogo. Cuando usted se pone de acuerdo con alguien, ¿no? Es como, mire, yo disfruto mucho la dinámica con mi mamá. Y siempre le pregunto a mi mamá, ¿qué vas a hacer de comer? Porque tengo la capacidad de influir en lo que voy a comer. Y siempre terminamos platicando sobre comida que nos gusta a los dos y la disfrutamos. ¿Y sabe qué? También cada vez que como, le digo a mi mamá, qué rico. Y no se lo digo por quedar bien con ella, se lo digo porque es una manera de agradecer el hecho de que yo pueda influir en lo que vamos a comer y de que sé que lo hace con gusto. Y ella también agradece por no estar pensando en qué tendré que hacer de comer ahora, ¿no? Porque el comer ahora se convierte en una dinámica de dos y lo disfrutamos desde el proceso de planearlo hasta el proceso de comerlo. Amados, imagínense que yo todos los días me conformara y de repente dijera, híjole, pues todos los días comemos lo mismo porque a mi mamá no se le ocurre qué hacer. Es más, hubo un tiempo en el que, por dinámica de mi mamá, cuando yo llegué aquí a Parral, mi mamá ya no cocinaba y mi mamá compraba la comida con una señora que hacía comida. Y la verdad, mis respetos, no sé en dónde esté ahora esta señora, sé que vive en Estados Unidos, pero esta señora todos los días hacía lentejas y todos los días hacía lentejas desabridas. Y entonces llegué a un momento en el que me di cuenta y dije, me estoy convirtiendo en el termostato de Doña Sabi. Todos los días me doy cuenta que sus lentejas están desabridas. Hasta que un día fui con mi mamá y le dije, mamá, yo soy el termostato de esta situación. Mamá, tú me hacías las lentejas con salchicha y con zanahorias y con esto y con otro. Le dije, y lo más rico es que siempre cuando nos servías al plato nos ponías a un lado un frasco de mostaza y le poníamos una cucharada de mostaza a las lentejas para que supieran bien. Y me dice mi mamá, sí es cierto, ¿verdad? Sí. Y entonces me dijo mi mamá, ahora voy a hacer las lentejas yo. ¿Y sabe qué pasó? El ambiente cambió porque el termostato decidió regular la temperatura. Y desde entonces uno de los platillos que más disfrutamos mi mamá y yo son las lentejas, porque decidimos cambiar la temperatura de lo que consumimos y la manera como lo consumimos y cómo convivimos a la hora de comer. ¿Qué opina? Se lo dejo de tarea, cuénteme. Hasta mañana.